En el capítulo de hoy iniciamos la ruta hacia la costa de Nayarit y no lo hacemos por la vía fácil. Ponemos a prueba la Sayoneta por uno de esos caminos que no salen en los mapas. Nos deleitamos con el paisaje agavero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y nos salimos de la ruta oficial de pago para acabar pagando un peculiar e improvisado peaje perdido en medio de la nada. Si quieres ver a María bailando uno de los bailes típicos de Jalisco y comprobar cómo ha sido nuestra llegada a la playa, no te pierdas ni un segundo de este nuevo capítulo de Furgo en Ruta. Pero firme nuestra furgoneta avanza, con la Sayoneta llegaremos hasta Las Cas y más allá. Queremos Furgo, queremos Furgo en Ruta. ¡Qué mágico lugar! Estos son los lugares que más nos gustan para quedarnos a dormir. Ha sido toda la noche con el burbujeo. Impresionante. Eso se hace un frío, pero claro, mira el agua termal, cómo saca el vapor. ¡Qué impresionante lugar! ¡Qué barbaridad! Y solos, claro, la gente normalmente viene a pasar el día. Últimamente está muy lleno porque son fiestas y así, pero luego a la noche ya se fueron todos. Nosotros llegamos ya casi de noche y hoy nos levantamos con este espectáculo. ¡Qué barbaridad! Y el río está lleno de pececitos, mira. Mientras arreglamos el gas, la instalación de gas, vamos a utilizar esta. Sí. ¿No calienta? No, está fría el recipiente, ¿no? Porque hace un poco de aire. La meto adentro. Puede ser mejor, sí. Lo bueno es que hemos descubierto que la fuga de gas no es en la bombona de gas, sino en el regulador de arriba. Entonces, bueno, es arreglar eso, que estamos ahí viéndolo cómo lo arreglamos y listo. Bueno, pues en el encuentro de tequila, un amigo, Tao, nos invitó a pasar aquí el día. Y pues no pudimos decir que no, porque con lo que le gusta a Marta las zonas termales y a mí también los lugares naturales. Mira, justo está saliendo el sol. Wow. Y bueno, pues nos trajo por aquí unos caminos que, madre mía, la Sayoneta estaba, y Marta sobre todo, hostia, no sé si pasa por aquí. No, y ahora lo tenemos que hacer de vuelta. Pero bueno, la Sayoneta puede ir con todo. No, van a ver lo que es ahora va a ser bajada, pero para la subida yo le iba diciendo a María, no vamos a subir por aquí. Pero sí, no, esta mujer no sube todo. No sube. Ay, pobre Sayoneta, pero tiene que llegar lejos, María. Mira qué bonito que vas. Bueno, viene lo bueno, Marta. ¿Preparada? La verdad que desde aquí se ve menos. No se ve menos. No se ve menos. Esta es la peor bajada realmente. Ay, no, vete con cuidado, es que mira qué agujeros. Voy a ir poco a poco. Vale. Esto es ya de ruta sincro. Ay, no. Poco a poco. Ostras, es que podrían ponerle aquí un poco de cosa, ¿eh? Ahí poco a poco. Ahí vamos. Queda un chiquito. No es gran cosa tampoco. Vamos bien, Marta. Ahora viene una subidita. Uy. Ya pasó lo peor. Qué pasada, ¿eh? Todo el río con el humo. Mira esta zona. Wow. Por de agua. Es como de cuento de hadas. Sí, no, el lugar es espectacular. Y ahora sí empieza la ruta hacia la costa.
Queremos llegar hasta Playa Novillero, en Nayarit, pero no sin antes terminar de disfrutar de esta zona de Jalisco. Nos volvemos a encontrar con Alejandro y Fabiola, nuestros queridos abuelos sin rumbo que os presentamos en el capítulo anterior y que además se prestaron a solventarnos el tema del gas y nos ayudaron con otros arreglos que teníamos pendientes, como fijar la bombona del agua para que no se mueva cuando vamos en ruta, instalar las nuevas luces LED del comedor y aprovechar para hacer limpieza a fondo. Y finalmente hemos adaptado el gas al sistema de aquí de México, que bueno, ya le hacía falta, la bombona tenía como una pérdida, además se había roto el lugar por donde se cerraba y se abría el gas. Este par de abuelos sin rumbo, Alejandro y Fabiola, nos han tratado de 10, nos han ayudado un montón a arreglar todas las cosas de la furgoneta. Y bueno, ahora tenemos 4 kilos de gas, mucha más autonomía y en teoría tendremos menos problemas para cargar gas en Estados Unidos. En teoría ahora será más fácil. Ojalá que sí. Y ahora sí, con todo a punto, empieza la ruta hacia la costa de Nayarit. Bueno, primera parada, María compró, acá había un vendedor, bueno, hay 1000 vendedores de todo, y compramos este pan de elote que se llama de maíz. Oh, riquísimo, es dulce pero no muy dulce, que a mí yo no soy muy amante del dulce, pero está bueno. Hay de todo, aquí venden pistachos, nueces, almendras. A ver qué compro ahora. ¿Qué compraste? Compré unos cacahuetes. Cacahuates. Cacahuetes. Es que me entró hambre, ¿eh? Bueno, tranquilo, a comer. Pararemos a comer. Hoy nos vamos de restaurante, María. Toma ya. ¿Qué restaurante has encontrado rico? He buscado uno en Google Maps, pero bueno, vamos a ver si está abierto y si es real y existe y a ver qué pinta nos da. Son riquísimos estos cacahuetes. ¿Cuánto te costó esto? 2 por 50. Taca 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 taca, taca tan taca taca, taca 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 taca, taca 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 ta. Nos vamos con la furgo América, rompemos la rutina y empezamos a rodar con ritmos de la tierra para unir raíces al lado y lado del mar. Hermano americano que me abres tus brazos, unos lazos imposibles de quebrar. Calor humano para un corazón sediento, de sentimientos para no dejar de amar. La rumba de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son del reggae, esa rumbita. Me encanta cuando te traen así totopitos con algo para ponerle al totopo, pero normalmente es muy picante. Pero en este caso no sé qué debe ser esto. Ah, mira. Esto te gusta más. ¿De qué está hecho este? Son tomates, lleva jalapeño, lleva chiles verdes. Wow, está muy rico. Receta especial. Wow. Quesadilla de camarón. Está muy rica. Está disfrutando como niño con zapatos nuevos. De mis platos favoritos de México. ¡Salud! Salud. Por el nuevo año que entra. Por el nuevo año. Ahí tiene. Usted tiene el tapón, ¿verdad? Sí, tengo yo. Ándale pues. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Ya tenemos gasolina. Y ahora el tema es, claro, estamos yendo camino a la playa y pusimos el GPS y salían más de 1000 pesos de peajes. Pero bueno, nos dieron una ruta así alternativa para ahorrarnos 2 peajes. Vamos a salir por aquí por Santo Tomás y ni uno más. Y por ahí salimos y nos ahorramos esos pesos. ¿Qué te parece? Genial. Sí, Hay sí. que ahorrar aquí, María. Y de paso pues se conoce un poco también los pueblos, se pueblea un poco más y está bueno. Es que igual no corremos nosotros. Y Marta hoy al volante. Vámonos. Es que es un tramo largo hoy, ¿eh? Normalmente a mí me encanta conducir, pero normalmente María conduce y yo voy grabando los paisajes, el mapa, ¿sabes? Pero también me gusta conducir. ¿Sabes? Que es que es muy fácil de conducir esta furgo. Estamos hoy transitando por este paisaje agavero que es patrimonio de la humanidad. El paisaje en sí, ¿no? La verdad que está muy bonito con el ágave al lado y lado.
El ágave, pues para los que no son mexicanos, porque el mexicano lo conoce bien, pues es de lo que se hace el tequila. Y luego también tenemos como la miel de agave, ¿no? Y otras cositas que se hacen del agave. Nosotros nos gusta bastante la miel de agave. Y pues nada, hemos pasado hace ya un ratito, pasamos tequila. Y esta zona, ¿no?, de Jalisco es bien agavera y bien de darle al tequila también. De hecho, el primer día que salimos a la ruta, pudisteis ver esa salida épica, llegamos hasta Tequila, y en Tequila, pues la verdad que vimos que era pura fiesta. Dimos una vuelta por el centro de Tequila, pues un pueblito, bueno, tranquilo si no es fin de semana, pero el fin de semana pura fiesta. Y si van con esos carros, ¿no?, que se montan tipo barrilitos y Sí, cosas así. para hacer el tour del tequila. Y bueno, vimos también bodas, vimos 15 años, vimos un poco de todo y nos dimos una vuelta. Sí, está lindo. Bien festivo para celebrar el cumple de Marta. Sí, estuvo muy lindo, gracias. Probamos el cantarito, que es una mezcla con tequila muy típica aquí en esta zona de Jalisco. El problema de esto, ¿sabes cuál es? Sí, que entra muy bien y no te Entra muy enteras. bien. No parece que lleve tequila y lleva 2 medidas de tequila que me han puesto ahí con 2 cuernos de tequila. ¿Qué onda con este lugar? O sea, pura es el fiesta. lugar más raro, sí, Pura ¿eh? fiesta. Es, o sea, una extensión gigante, o sea, y música, pero música a toda leche. Quizás hay 6 o 7 bandas tocando a la vez. Y ahora se vino de aquel lado. Y para todos los bailadores esta tarde, para toda la gente bonita que nos acompaña, un saludazo, somos los hijos de RS, combinación con corridos, canciones rancheras, vallenato y rap. Ahí está la llegada, somos de la zona de Televisa por la cámara de Azteca. Mira lo que son lo que hablábamos antes, ¿eh? Los cantaritos que tienen por aquí, cantaritos por decirlo de alguna manera. Ojo el de 21 litros. Extra grande de 14 litros. Bueno, que extra grande y chumbo. Y luego nada, este es uno chiquito de 7 litros y los otros 2 que hemos visto. Imagínate que dicen que aquí la gente no viene a comer. ¿Para toda la familia o para uno eso? Sí, bueno, para Obelix. Esto es para Obelix. Bueno, oye, he ido al baño y este baño tiene algo que no tiene ningún otro baño que he visto. Es algo muy particular, muy específico de Tequila. Y es que, bueno, una localidad que tiene nombre de bebida, de la bebida más típica de aquí de México. Yo pensaba que quizás solo era el nombre, ¿no? Pero realmente aquí se consume cantidad de tequila, se consume cantidad de alcohol y tiene hasta un lugar para vomitar. Vomite aquí. ¿Alguna vez habían visto algo así? No. Bueno. Está limpio de momento, Sí, ¿eh? debe tener un chorro bastante grande, ¿no? Tampoco vamos a enseñar los detalles. Estamos en buena hora una. Pero oye, imagínate, ¿no? Un baño que tiene hasta un lugar para vomitar, Que realmente... yo le he preguntado a la señora, porque el de mujeres también tiene, no te creas. Sí, 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 Y le aquí he no hay dicho, ¿esto va en diferencias. serio? Y me ha dicho, sí, sí. Digo, ¿y lo usan? Sí, sí, lo usan. Todo el sí. rato, ¿no? Madre Es mía. que beben, claro, 20 litros de tequila, colega. Bueno, No, el no, cantarito aquí- este. Aquí, este destino, pues bueno, pura borrachera. Y especialmente los fines de semana, ¿no? Es como el ska, ¿eh? Lo que es el baile. No, yo, no lo hice mal, ¿eh? Sí.
Me gustó porque me recordaba como... Joder, vamos a salir volando, ¿pero esto qué es? Joder. Madre mía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa, tío? ¿La carretera está muy mala o nosotros estamos muy mal? La puerta esta se mueve. Parece que se vaya a salir la puerta, tío. Madre mía. Es la carretera principal para unir a para llegar a la autopista. Me parecía que se nos iba a desmontar la furgo, tío. Buah. No, dale flojo porque... Sí. Mira, esto debe ser el peaje improvisado que nos dijeron, que te ahorras... Que arreglan la carretera, ¿no? Sí, Porque... sí, no sé, te ahorras un peaje pero pagas otro menos. Hola. Por eso. Hola, ¿qué tal? 30, por favor. ¿30 serían? 30. A ver. Mira, yo tengo ¿Cómo es el peaje como comunitario? ¿Cómo es? Mira, de la propia comunidad del pueblo. Y luego para arreglar aquí el caminito. Ah, sí, qué pobre, porque está fatal. Sí le hace falta, ¿eh? Madre mía. Sí, de vez en cuando le damos una manita. Bueno, Sí, bueno. Ayer le arreglaron allá la salida. Vale. Estaba bien fierísima. Sí. Más o menos. Bueno, gracias. genial. Chao, Bueno, felices fiestas. hasta luego. Pues sí, es peaje comunitario. Nos ahorramos un par de peajes y nos dijo nuestro amigo que aquí se le pagaba algo simbólico. Nada que ver con lo que son los otros peajes. Claro. Es una buena opción, ¿eh? Sí. A tener en cuenta. ¿Por dónde es el desvío? Para los que nos siguen pueden hacerlo también. Por Santo Tomás y Por ni uno Santo más. Tomás, Santo Tomás y ni uno más. Es para acordarse. Ahora sí entramos en el estado de Nayarit y cada vez vemos más cerca nuestro anhelado retorno a la playa. Pero antes... Bueno, pues ayer hicimos parada técnica acá en Tepic y porque estábamos teniendo unos problemas eléctricos con la nevera que no está cargando la segunda batería. Bueno, paramos a un eléctrico y ahora hoy vamos a acabar de revisar a ver, queremos que se estropeó un relé o algo así. Bueno, temas eléctricos de última hora, esperemos que esta ya sea la última. Y nada, pues vamos a resolver esto y a ver si de una vez ya llegamos a la playa. Espera que aquí sobra mole. ¿Vamos? Vamos. Bueno, listo, yo me voy a quedar aquí en el Starbucks trabajando un poco, que es de los lugares que tienen así el internet más rápido aquí en México y la verdad que para trabajar nos va muy bien. Y mientras María va con el último tema eléctrico y ya, nos vamos para la playa, va. Con alegría. Ay, madre mía. Bueno, pues encontré un mecánico, la verdad, muy profesional aquí en Tepic. Me atendió rápido, miró lo del relé separador de las dos baterías, primera y segunda batería, y confirmó que realmente ese relé, como pensábamos, es lo que se ha estropeado. Bueno, después de 28 años funcionando, pues también es normal. ¿Esto es un gran problema para nosotros? Realmente no, porque nosotros la segunda batería la podemos cargar a través de las placas solares o incluso si paramos en casa de algunos amigos o en un camping, pues también podemos conectar a 110 y se carga la segunda batería. Pero sí es interesante que funcione, porque cuando no hay mucho sol o no tenemos un lugar donde cargar la batería, pues realmente está muy práctico que mientras va rodando el propio alternador nos cargue la segunda y la tercera batería. Así que he encontrado aquí en Amazon, he buscado y he encontrado un relé que es compatible con el nuestro. Ya voy a pedirlo y aquí dice que en unas semanas lo vamos a tener, así que bueno, creo que esto ya está. Voy a buscar a Marta, que está todavía trabajando ahí en el Starbucks, y seguimos la ruta, que ya toca. Camper van on the road, all you need is camper van on the road. Camper van on the road, all you need is camper van on the road. Y por fin llegamos a la playa. Tu sueño hecho realidad, María. Sí, justo para celebrar las fiestas navideñas, ¿eh? Ay, sí, qué bien. Qué contraste y qué... Hoy es la primera playa que veo en México que se puede estacionar en la playa, como ahí en Galveston, en Houston, cuando estuvimos. Sí, es verdad. Sí. Podemos ir para allá, ¿no? Y Dale. aparcarnos allá, nos acampamos allá enfrente, pues cerca de una palmera debajo. No se puede, pero cerca, sí.
A ver, además A ver, parece a ver. como bien consolidada Wow. Sí, esta arena, ¿no? qué lindo. Hay que ver que no te aparques en un lugar y al día siguiente te encuentres inundado por la marea, ¿no? Pero no parece, ¿no? Que el agua llegue. No sé, hombre, está mojadito aquí igual, ¿eh? O sea, como mucho me pondría aquí. Aquí tengo la kombucha de nuestro amigo Creeper, los kombuchitos. Muchas gracias, Creeper y compañía. Esta va a ser la kombucha que mejor siente del año. All the things life could bring, but now I do Esta sí que va a sentar bien. anything just to be together now. Yes, it's a new situation, triggered by physical vibrations. So many feels in circulation, and the past is history. La puesta de sol, la luna. Oh. Y las lucecitas de Navidad. Esto sí es ya celebración completa. Ay, Y cenita para celebrar las fiestas. nada, que no falten las celebraciones. A nosotros siempre nos gusta celebrar la vida, ya sea Navidad o ya sea el día que sea. Así que bueno, feliz Navidad, pero sobre todo, feliz vida. Well, there's a fire in your eyes. That's why I still believe. That's why I still believe. Let's build our future where we can be free. I want you in the sunset next to me. Demasiado bueno. Y en el próximo capítulo os mostramos cómo es nuestra rutina en furgoneta en la playa más larga de México. ¿Nos acompañas en estas 24 horas de puro van life? I am selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night.